Muy bien, bienvenidos esta noche. Estoy muy contento porque el Señor nos permite y nos da la oportunidad de poder hablar de su palabra. En esta ocasión quiero empezar el segundo tema del programa Hablando con Sentido, y vamos a hablar en este segundo tema, vamos a empezar a hablar acerca de las tres grandes dispensaciones. Tres grandes dispensaciones. Debemos saber que la palabra dispensación en las Sagradas Escrituras indica era, edad, tiempo, época, y aunque hay muchas dispensaciones en la Biblia, tres son las principales e importantes, de tal manera que dividen la Biblia en dos grandes secciones, uno llamado y conocido como el Antiguo y el otro conocido como el Nuevo, y los dos conocidos como Testamentos, Antiguo y Nuevo Testamentos. Sabemos bien, amados escuchantes, que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que les voy a decir, posiblemente ya alguien lo dijo, y es aplicable el dicho: muchas veces cambia el mono, pero el mensaje es el mismo. Porque aunque alguien quiera decir algo nuevo con relación de Dios al hombre, no puede hacerlo y mantenerse a la verdad. Por esa razón, sabemos bien que no valen las innovaciones, no valen el quitarle o el agregarle a la palabra de Dios, sino que lo que vale es conservarla como está, porque así le plació a Dios que su palabra permaneciera así como está para siempre. Hemos leído en Isaías 40:18: marchitase la hierba, secase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. También es importante recordar al sabio predicador para que las palabras de él estén presentes siempre en la mente, en la memoria, para que no seamos atraídos y seducidos a tratar de torcer, de adulterar la palabra de Dios. Eclesiastés 1, 9 y 10 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido? Lo que ha sido hecho, ¿qué es? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Es claro el escritor, el predicador de Eclesiastés, en lo que nos quiere enseñar. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo está dicho, todo está hecho. Por eso, entendiéndolo, mi lucha es presentar la verdad de forma clara y sencilla, con sentido. Estaré hablando de algo que es muy importante, y que digo yo importante, es algo necesario, es básico, es fundamental para el cristiano y aún para nuestros amigos que nos acompañan muchas veces a oír la palabra de Dios. Es tan así que por causa de no poner atención a este tema, ¿qué cree que ha pasado? Hay tanta división en el mundo religioso llamado cristianismo, porque este tema es ignorado por la mayoría de nuestros amigos religiosos. Este tema va a abarcar tres grandes estudios de forma condensada. O sea, cuando hablamos de las tres grandes dispensaciones, estamos hablando de tres grandes estudios. Sin embargo, en este tema, nosotros vamos a condensarlo de tal manera que lo vamos a ver en dos partes, no sin tocar los puntos importantes, los puntos sensibles
de lo que es cada una de las dispensaciones con relación a la diferencia de una y de otra. ¿Por qué fue una? ¿Por qué fue la otra? ¿Y por qué fue la otra? Este tema, aunque resumido, se compone de dos partes. Esta es la primera parte, la que estamos ahorita viendo. Así de que, sin más preámbulo, entremos a la era patriarcal. Yo le agradezco mucho su asistencia y su atención y le invito a que le dé like y que lo comparta si cree que es de beneficio. Damos la bienvenida a aquellos que gustan estar aquí por primera vez y este video estará disponible en Facebook y posteriormente lo pondré también en YouTube. Puede visitar también mi canal en YouTube, Andrés Pong, ahí en YouTube. Y va a haber muchos videos que he subido en el trayecto del tiempo que tengo como persona que estoy experimentando con estas cosas. La era patriarcal. Este tiempo abarca desde Adán hasta Moisés, o sea, desde la creación hasta que los hebreos cruzaron el Mar Rojo. Después hubo un intermedio de unos meses, podemos decir 1, 2 o quizás 3 meses, del Mar Rojo al Monte Sinaí. En el Monte Sinaí fue donde Moisés recibió los mandamientos de la ley. Esta era está toda registrada en el libro de Génesis. Esta era habla de Adán, habla de la desobediencia en el huerto, habla de la maldad de los hombres, habla del llamado de Noé para advertir a la gente sobre el diluvio, habla sobre la elección de Abraham, habla también de su descendencia y habla cómo ellos fueron a dar a Egipto y a tal grado de que cuando viene Moisés y Moisés aparece en la historia, su encomienda es sacar a los hebreos de Egipto. Todo este periodo, amado oyente, Dios habló al padre de familia. Por eso es conocida como la era patriarcal. Oiga, pero no hay tales palabras en la Biblia como época patriarcal o era patriarcal o dispensación patriarcal. Eso no está en la Biblia. Bueno, muchas veces nos lo han dicho y muchas veces lo han dicho a otros hermanos. Hay razón en eso. No hay tal cosa como era patriarcal en la Biblia, dicha así con tantas y cuantas palabras. Sin embargo, es un concepto bíblico. Es un concepto que está adentro de las Sagradas Escrituras. Es un concepto que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Vamos a ver unas citas para ayudarnos. Por ejemplo, cuando hablamos de Génesis capítulo 18, versículos del 17 al 19, mire lo que dice ahí la palabra de Dios, por favor. Génesis 18, versículos 17 al 19. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. No, note aquí cómo la bendición hacia Abraham implica varias bendiciones. Abraham, una nación grande y fuerte. En él serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos. Note ahí, por favor, esta frase o esta oración, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa.
Esto es el concepto divino del trabajo de un patriarca. Es lo que Dios ordenaba a los patriarcas que hicieran. Después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo la justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Estas palabras está hablando las Dios a Abraham cuando después de que 3 varones se le aparecieron a Abraham, estos 3 varones era el Señor mismo en forma de 3 varones, y le dice Dios a Abraham: la gente de Sodoma y Gomorra se ha pervertido. ¿Encubriré yo lo que voy a hacer? En la tierra de Sodoma vivía su sobrino Lot. Así que por esa razón Dios empieza esta plática con Abraham, pero lo que le manifiesta Dios a Abraham es el concepto mismo de lo que es un patriarca. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Para qué, Señor? Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Para qué, Señor? Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y en otra cita, hablando de Melquisedec, el escritor a los hebreos también, citando palabras que están en el Génesis, considerad, dice el escritor de los hebreos, pues cuán grande era hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, le dio diezmos del botín, registrado en Génesis. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. En pocas palabras, el escritor de los Hebreos está hablando un resumen del plan de Dios para con los hebreos y está diciendo acerca de la actitud que tuvo el patriarca. Fíjese bien ahí la palabra, el patriarca Abraham, que le dio diezmos a Melquisedec después de haber vencido, después de haber ganado una guerra. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que lo reducirían a servidumbre y lo maltratarían por 400 años, haciendo una pronosticación de lo que iba a pasar con los hebreos después de que entraran a la tierra de Egipto. Por 400 años iban a estar siendo esclavizados, siendo maltratados. Todo esto compagina con lo que está escrito en Génesis y luego lo que continúa en el Éxodo cuando aparece Moisés en escena. Esteban, predicando a los judíos, un poco después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, está predicando Esteban a los judíos acerca de Jesucristo y viendo la terquedad de estos hombres, él se va a la historia que los judíos conocían muy bien y les empieza a decir: mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Está citando lo que Dios estaba diciendo acerca de Egipto y de los hebreos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Y los 12 patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Patriarcas. La descendencia de Abraham fueron patriarcas. Abraham era patriarca. Los hijos de Jacob, que era Israel,
fueron patriarcas, fueron también los que formaron las 12 tribus y de las 12 tribus se hizo la nación de Israel. Dios habló a los patriarcas directamente. Dios estuvo con ellos por medio de sueños, de visiones, de apariciones en forma de humanos, de hombres. Y aún pudiera decir que en sueños estuvo como el ángel de Jehová. Pero vamos a ver algunos casos donde Dios trató directamente con patriarcas. En el caso de Adán, por ejemplo, en el caso de Adán, en Génesis capítulo 2, 16 y 17, mire lo que le dice Dios a Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este es un mandamiento que Dios le dio directamente a Adán y por ende a Eva. Eva conocía este mandamiento. Sin embargo, ellos fueron desobedientes a este mandamiento. Y lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hizo. Pero por lo pronto el mandamiento era, de todo árbol puedes comer, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente vas a morir. Cuando ellos, Adán y Eva, desobedecen este mandamiento, son condenados a una vida de envejecimiento, a una vida de sufrimiento, a una vida donde la misma tierra iba a empezar a sufrir. Eso lo hemos visto, lo hemos leído muchas veces. Posteriormente de Adán y Eva, pues vemos cómo hay una línea que sigue a Dios y una línea que está en contra de Dios. Por ejemplo, Abel, hijo de Adán y Eva, hacía cosas que agradaban a Dios, pero Caín, hijo de Adán y Eva, hacía cosas que desagradaban a Dios. Entonces, siempre hubo esto. En el caso de Adán y Eva, desobedecen ellos, pero queda Abel siguiendo la línea. Posteriormente de Abel, que es asesinado por Caín, viene Set y sigue el camino de Dios, y así siempre hubo alguien que continuó la línea de Dios. Abraham, o antes de Abraham, podemos ver a Noé. En el Génesis capítulo 6, podemos leer en el versículo 8, por ejemplo, Dios estaba triste y estaba a la vez enojado porque había crecido la gente se había multiplicado, pero la maldad se había multiplicado también, de tal manera que la generación de Noé estaban tratando de hacer siempre el mal, de mal en peor iban. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8, Génesis 6:8, Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. De toda esta gente mala y perversa, pues encontró a este hombre, ¿verdad?, haciendo su voluntad. Un hombre limpio, recto, un hombre que hacía lo que a Dios agradaba. Y dice el versículo 14, Dios le habla y le da mandatos a Noé, perdón. Y le dice, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, la vas a calefatear con brea por dentro y por fuera. Dios le da instrucciones a Noé para que construya un arca. Y también le dice a Noé que la vida del hombre ya no será sino de 120 años. Y que mientras está construyendo el arca, Noé debe de anunciar de que va a venir un gran diluvio, el cual vino y destruyó a toda la generación de Noé. A toda la gente que había en el tiempo de Noé la destruyó, con excepción
de Noé y su familia que entraron al arca y que estaban adentro del arca obedeciendo los mandatos de Dios. ¿Cuántos eran los que murieron? Pues eran cientos, miles. Pero solamente Noé y su familia hicieron caso a la advertencia y al mandamiento de Dios. Dios dirigiéndose a Noé como patriarca. Luego otro patriarca del que dijimos en la introducción, pues Abraham. ¿Qué fue lo que Dios habló con Abraham? ¿Qué fue el trato o el pacto que hizo con Abraham? Bueno, en el capítulo 12 de Génesis, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Génesis 12 del 1 al 4. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, le dice Dios a Abraham, a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán a hacer la voluntad de Dios. Vete de tu tierra y tu parentela, le dijo Dios. Bueno, esto nos deja a nosotros una buena meditación de qué tan prestos estamos para hacer lo que Dios nos dice ipso facto. O sea, qué tan prestos estamos para hacerlo inmediatamente. Porque imagínese a Abraham recibiendo el mandamiento, vete de tu tierra y tu parentela, y Abraham diciéndole, sí, señor, pero voy a hacer esto y esto otro, y luego, no, era algo que tenía que hacer inmediatamente. O sea, no le dijo el Señor, bueno, mira, vete preparando poco a poco, llévatela tranquilo, llévatela calmado, pero dentro de un tiempo vas a tener que irte de ahí de tu tierra. No le dijo así el Señor. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar, a una tierra que yo te mostraré. Entonces, no, la meditación nuestra es que si recibimos un mandato de Dios, pues hagámoslo inmediatamente, porque de no hacerlo así, pues estamos peligrando, ¿verdad?, de ser desobedientes a Dios. ¿O usted qué cree? ¿Usted qué opina de esto? Cuando Abraham tenía 75 años, salió de la tierra donde vivía, se llamaba Harán, y luego pues engendra a un hijo en su vejez, como muchos ya hemos oído, siendo Sara no fértil, habiendo perdido ya la costumbre de las mujeres, y siendo Abraham también ya viejo, Dios les promete un hijo para que fuera posible lo que Dios le había dicho a Abraham cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Le prometió que él iba a ser bendecido y de que de él iba a salir una gran nación y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, si no tenía él descendencia, no era posible esto. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que Abraham tiene que tener un hijo, que Sara tiene que tener un hijo, pero ella ya era estéril y él era viejo, entonces, ¿cómo iba a poder hacer eso? Ella no le había dado hijos a Abraham y ahora ya era grande de edad y la costumbre de la mujer había cesado, ya no tenía la costumbre. Estamos hablando de que para nuestro tiempo llamaríamos que ella estaba viviendo ya en la menopausia. Sin embargo, Dios les da un hijo, Isaac, aunque ellos trataron por otro lado, como ustedes, algunos de ustedes sabrán, habrán leído, habrán escuchado, de que Abraham tiene un hijo por medio de una sierva de Sara, con consentimiento de Sara, pero no era por ahí que Dios quería darle un hijo. Entonces, de todas maneras, Dios le dice, no es así la cosa, yo
te digo que vas a engendrar un hijo. Tu esposa Sara tendrá un hijo en su vientre. Tú serás padre, aunque ya seas viejo. Y le da un hijo, Isaac. De Isaac, lo que recordamos en cuanto a su niñez era que era maltratado por su hermano Ismael. Su hermano Ismael, hijo de la sierva de Sara, es retirado de Isaac para que no siga haciendo escarnio de su hermano menor. También tenemos como dato histórico de que a la edad de ser un muchacho, no estamos seguros, 10, 12, 14 años, no sabemos, pero dice que era un muchacho cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y tenemos toda esa parte de la historia, toda esa ilustrativa forma de demostrar a Abraham su fe, que pensaba que aún de las cenizas Dios podía sacar su hijo. Y él fue muy obediente, él llevaba para sacrificar a su hijo al monte Moría. Y recordamos las palabras de Isaac, que, oye, papá, pues aquí está el altar, ¿verdad? Y aquí está la leña, la traigo aquí en el lomo, la voy a poner ahí, pero ¿dónde está dónde está el sacrificio? ¿Dónde está la ofrenda? Y la respuesta de Abraham es una respuesta que se ha hecho perenne y famosa en el trayecto de los siglos. Dios proveerá. Dios proveerá, hijo. Dios proveerá el sacrificio. Y entonces, ese hijo, Isaac, es por medio del cual Dios continuaba la línea de la promesa que había hecho a Abraham. Ahora Abraham tiene descendencia porque Dios le da a Isaac y reside en la tierra, dice la palabra de Dios, que hablando con él en Génesis 26:3, Dios le dice, reside en esta tierra. Fíjese, al padre le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. A Isaac le dice, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Bueno, ahí tenemos que Isaac recibió palabras, recibió mandato de Dios como hijo de Abraham. Isaac seguía la costumbre de su padre y él también, obediente a Dios, ¿verdad? Estuvo presto a lo que Dios le decía. Luego de Isaac, pues viene el siguiente patriarca por el cual la línea que Dios había pintado, había planeado, seguiría. Y este Jacob, su historia, pues radica que desde el vientre de la mamá, ¿verdad? Estando juntamente, compartiendo el vientre con Esaú, cuando ellos eran fetos y luego posteriormente criaturas adentro del vientre, la escritura nos registra cómo había un pleito con ellos, de tal manera que su madre, la esposa de Isaac, Rebeca, se queja con Dios y le dice, pues es que es una revolución la que traigo yo en mi vientre. Y Dios le dice, no te preocupes, no te preocupes, no, todo va bien. Lo que pasa es que en tu vientre están dos naciones, ¿verdad? Y Esaú siendo el que iba por delante, él tenía el lugar de salir primero. Adentro del vientre como que había una disputa de que no, yo voy a salir primero que tú.
Jacob diciéndole a Esaú. Y la situación es que cuando nacen, amados, cuando nacen Esaú y Jacob, Esaú sale tomando el calcañar, perdón, Jacob sale agarrado del talón de Esaú. Eso indica que el pequeño Jacob estaba tratando de regresar al pequeño Esaú para que lo dejara pasar primero. Y por eso su nombre fue Jacob, porque parece que el significado de Jacob es el que toma por el talón. Pero bueno, Dios le cambió el nombre a Israel, porque ya no sería más el que jala por el talón, sino más bien que sería una gran nación como Dios le había prometido a Abraham, que de su descendencia iba a nacer una gran nación. Y es en Israel precisamente donde se concentra más la promesa de Dios en cuanto a la nación grande, porque ya cuando vemos la vida de Israel, vemos la formación de esa nación por la descendencia que él tiene, 12 hijos. Génesis 35:12, por favor, palabras de Dios a Israel. La tierra que le di a Abraham y a Isaac, también te la doy a ti. Y después de ti se la daré a tus descendientes. Los descendientes destacados fueron los hijos de Israel antes Jacob, ahora Israel, que también fueron llamados patriarcas. Los descendientes destacados fueron los hijos de Israel. Y ellos fueron llamados patriarcas. Dios mandó a Jacob que se conservara, que esa tierra que había prometido al padre y que se le había dado a Isaac, que seguiría siendo de Jacob, y que él iba a ser el padre de los otros patriarcas que habrían de formar la nación de Israel. Así de que Dios habló por visiones, por sueños, casi de una manera directa cuando hacía sus apariciones, tomando la forma de hombres o de ángel. La cosa es que en esa época en que ellos vivían, se ofrecían ofrendas a Dios, especialmente sacrificios de animales. Se ofrecían animales de diferentes clases de animales que Dios había estipulado con ellos. Y dice allá en Hebreos 12:4, hablando de Abel, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Lo que Abel había hecho agradó a Dios. Noé ofreció sacrificios a Dios. Abraham, Isaac, Israel ofrecieron sacrificios a Dios. Y todos los patriarcas. Pero bueno, cabe destacar dos cosas muy importantes en cuanto a esta era llamada la era patriarcal o la dispensación patriarcal. Dos cosas muy importantes. La primera es que ellos no guardaban el sábado. Así que nadie puede decir que es la ley de Moisés, porque es en la ley de Moisés donde se manda a guardar el sábado. En la era de los patriarcas no se habla de guardar el sábado. Ni tampoco tienen la ley de Moisés. Dos. Pero tampoco tienen la ley de la gracia en Cristo el Señor. Así de que ellos vivían bajo una ley muy diferente. Una ley que era para los patriarcas. Es muy importante hacer esta diferencia, amados. Porque cuando no se hace esta diferencia, se mezcla la época patriarcal con la época mosaica
y luego se cree que es una sola, las dos, porque están en el Antiguo Testamento, pero no es así. Son dos dispensaciones y la primera de ellas casi toda está en el libro de Génesis y un poquito parte del libro de Éxodo, donde pues vemos a patriarcas viviendo y que luego hacen el cambio allá como en el capítulo 20 de Éxodo a lo que sería la era de Moisés, la era judaica, que también es conocida de esa manera. Así de que los patriarcas no guardaban el sábado ni la ley de Moisés porque no existía, ni tampoco guardaban la ley de la gracia en Cristo el Señor, o sea, la ley de Cristo, porque también no estaba vigente. Vivían bajo una ley diferente, una ley de la era patriarcal. Las otras dos leyes que hemos referido, aunque divinas y contempladas desde antes de la creación de todas las cosas, no habían sido establecidas todavía. Así que después de estos patriarcas que hemos visto, podemos agregar a los descendientes de Jacob. Allá en Hechos, nuevamente releyendo allí en el capítulo 7, versículos 8 y 9, mire lo que las palabras de Esteban acerca, hablando de la circuncisión, y le dio el pacto de la circuncisión, está hablando con los judíos, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día, e Isaac engendró a Jacob, y luego mire lo que dice, y Jacob a los 12 patriarcas, y luego agrega los patriarcas, ya refiriéndose a los hijos de Jacob, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Dios estaba con Jacob. Algo que quiero agregar a esta dispensación patriarcal es el hecho de que es una época que muchos se han atrevido a decir que abarcó cerca de 2500 años. Puede ser a poco más, poco menos. Esto lo han hecho personas que van sumando las edades, especialmente de las personas que son mencionadas en las Sagradas Escrituras. Van viendo datos históricos porque vuelvo a mencionar de que no es la Biblia el único libro que ha existido muy antiguo, sino que hay muchos libros y había muchos libros cuando Moisés escribió el libro de Génesis y luego escribió los otros 4 libros de la ley. Pero es interesante ver que Moisés escribió estas cosas, registró estas cosas cuando ya tenían al menos o casi o cerca de 2500 años de haber pasado. Claro que Moisés fue inspirado por Dios para escribir estas palabras. Indudablemente que el Señor Jesús estaba ahí también, Cristo era la palabra, indudablemente que el Espíritu Santo ayudando en esta obra, porque sabemos que la palabra, toda palabra es inspirada por Dios, está hablando del Espíritu Santo. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José y luego vemos a José que es llevado a la casa de Potifar y en la casa de Potifar, la esposa de Potifar quiere tener relaciones íntimas con José y José prefiere salir huyendo, pero la mujer alcanza a arrancarle la túnica de exterior y ella grita que José quiso abusar de ella y miren, aquí tengo la túnica como prueba y pues quién iba a decir que no estaba diciendo la verdad la mujer. Esa es una acusación muy fea, muy seria y es difícil que alguien mienta acerca de eso, pero ella mintió. Y entonces José es llevado a la cárcel por esa acusación. En la cárcel está preso y tiene buen comportamiento, un comportamiento digno
de un fiel de Dios, de una persona que tiene fe de que Dios está con él. Y José es puesto en un lugar privilegiado en Egipto, de tal manera que después de Faraón, el que seguía era José como persona importante en Egipto. Y de esa manera logra traer a su familia a Egipto, y están en Egipto y están viviendo muy bien y tienen buen trato, a gusto, pero luego muere el faraón que había permitido la entrada de los hebreos, y muere José, y entonces viene otro faraón, y la cosa es que um, en, en, unos cientos de años la vida de los judíos había cambiado radicalmente, de tal manera que ahora, en vez de ser huéspedes privilegiados, eran esclavos en Egipto, y también se habían multiplicado en número, de tal manera que los egipcios temían de que si se levantaba una lucha entre hebreos y judíos y egipcios, pues iban a ganar los hebreos por número. Y entonces el faraón perverso manda matar a todos los infantes para que ya no haya peligro de que crecieran en número y fueran a ser más soldados que los soldados que tenía Egipto. Y la historia nos dice de cómo la mamá de Moisés lo protege y lo esconde, de tal manera que Moisés va a dar a las manos de la hija de Faraón a través del río Nilo. Y Miriam, hermana de Moisés, cuidaba dónde iba a quedar su hermano, de tal manera que aconseja a la hija de Faraón que recogió a Moisés que ocupe como nodriza a la madre de Moisés. Y Moisés crece en el linaje de Faraón, crece, se desenvuelve como un descendiente, como un heredero faraónico, pero había algo en él que le llamaba hacia sus hermanos hebreos. Y llega al punto, pues, en que Dios lo llama desde una zarza ardiendo para que saque a los judíos, a los hebreos de Egipto, porque ya llega el tiempo en que Dios tiene que cumplir su promesa de llevarlos a la tierra prometida, tierra que había prometido a Abraham. Todo eso, desde Adán hasta este tiempo que le estoy platicando yo, los eruditos, los estudiosos dicen que transcurrieron unos 2500 años. Y la segunda parte de este tema llamado las tres dispensaciones, la segunda parte va a contemplar lo que es la dispensación mosaica, que es cuando Dios llama a Moisés desde una zarza ardiendo, y nos va a llevar por toda esa era de Moisés hasta llegar a la era de Cristo, y tratar de hablar un poco acerca de la era de Cristo, porque es en la que estamos viviendo. Después de ello, amados, les adelanto que el tercer tema que vamos a tratar va a ser acerca de la dispensación más grande. Estamos ahorita hablando de la primera parte de las tres dispensaciones grandiosas en el escrito de Dios, en la Biblia, las tres dispensaciones grandes que hay en la Biblia. Estas tres dispensaciones, hoy hemos tocado la primera, y la segunda parte de este tema hablará de la dispensación mosaica y de la dispensación de Cristo. Y después veremos la más grande de las dispensaciones, haciendo énfasis indudablemente a la era de nuestro Señor Jesucristo. Yo les agradezco su atención en esta noche. Les ruego que le den like y que compartan si creen que esto es de ayuda para personas, para hermanos o personas que gustan de oír de la palabra de Dios.